Queremos continuar con este tema, sobre todo analizarlo, verlo desde sus distintas aristas, y le doy la bienvenida a la consultora especializada en seguridad pública de Integralia, Yasmín Vega. Yasmín, bienvenida, y me gustaría ponerte primero el tema, la manera en que se ha venido presentando el desplazamiento de poblados, la manera en que se ha venido, haciendo cada vez más pública esta situación que afecta a cientos de personas que se tienen que salir de sus casas huyendo de la violencia. Yasmín, bienvenida. Hola Gabriel, muchas gracias por invitarme. Pues sí, este es un problema que ahorita en comparación con el año pasado, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, tan solo en 2021 se cuatriplicó la cantidad de personas que fueron desplazadas por asuntos de violencia. Perdón. Bien. Sí, comentabas que se había cuatriplicado el número de personas. ¿Qué podemos traducir ante este fenómeno que estamos viendo? ¿La gente está desesperada? ¿La falta de seguridad? ¿La falta de impunidad? ¿A qué le podemos atribuir que estemos llegando a ver unas imágenes que a mí verdaderamente me impresionan cada vez que se puede observar un poblado, las casas inclusive con las puertas abiertas, las casas pues con muebles, casi como si fuera una película de estas de zombies o de fantasmas? ¿Qué se puede sacar en cuanto a por qué lleva esto? O sea, ¿qué es lo que se traduce? Pues como mencionabas bien al inicio, combinación de los factores, pero uno de los principales es la falta de capacidad de las policías locales de proteger a las poblaciones de esos municipios. Esto está pasando principalmente en municipios de Michoacán y Zacatecas, pero es un fenómeno que vemos a lo largo de todo el país. Hay dos muy preocupantes en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en Oaxaca, como Celato, e incluso en Sinaloa. Y una de las cosas que vemos, al menos, no sé, un ejemplo concreto en Zacatecas, es que las policías no están preparadas para proteger a las poblaciones cuando organizaciones criminales intentan meter en estos lugares y tratan de extorsionar a las personas o realizan otras actividades criminales que afectan la vida de la ciudadanía, ¿no? Y lo que pasa aquí es que las policías municipales o son directamente atacadas o son coercionadas por las organizaciones criminales a participar en sus áreas, o sea, entran en un esquema de corrupción o simplemente son ahuyentadas. En Zacatecas, municipios donde la Guardia Nacional tuvo que hacerse cargo de la municipal porque desaparecieron. Se fueron, así de plano, como si fuera un fantasma, insisto. Tendrá, obviamente decías, es multifactorial, también tendrá que ver la posición geopolítica, o en su caso estamos viendo ya también que los propios cárteles o las organizaciones criminales envían mensajes, porque a mí lo que me parece increíble es que la gente tenga que quedarse en medio de una lucha intestina entre células del crimen organizado. Ya veíamos lo del fin de semana en Michoacán, y la gente está en medio, se queda en medio de un conflicto entre criminales. Eso verdaderamente pues es increíble, sobre todo y que lleguen al punto en que decir, ya no aguanto más, me tengo que ir. En términos también económicos también pues podría haber una afectación, ¿no?, en este desplazamiento. Varios orígenes. Uno de ellos es que los grupos de extorsión están... Sí. Yasmín, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Está muy interesante esta charla y tenemos algo de problemas ahí con la conexión. Vamos a ver si podemos recuperar esta conexión. En un momento lo vamos a recuperar, lo vamos a comentar, sobre todo porque está interesante y lo que nos está comentando. Me quedo con esto que decía Yasmín: se ha cuatriplicado el desplazamiento de personas que huyen de la violencia. Insisto, y el discurso oficial, ¿qué daño le puede hacer esta situación? Sobre todo porque pensando en decir que esto no sucede en México,
pues sí, es grave, es verdaderamente grave, además, o que lo quieran minimizar, me parece también que puede ir ahí una explicación y es un momento, lo podemos seguir realizando. Lo cierto es que evidencia esto del desplazamiento, la falta de capacidad de la fuerza del Estado, municipios, estados y federación para poder contrarrestar esto que obliga a la gente, porque esto al final de cuentas es una consecuencia de. Recupero a Yasmín Vega, consultora especializada en seguridad pública de Integralia. Yasmín, comentabas antes, hace un momento, sobre pues los distintos impactos que tiene, no nada más obviamente la seguridad, pero también su raíz económica también, Yasmín. Claro, gracias por la paciencia con la conexión. Sí, hay diversas repercusiones de las actividades que estas organizaciones criminales mantienen en estas zonas. Una es que, como estábamos mencionando antes, al momento las extorsiones que realizan en estas regiones para obtener esos territorios que, como tú bien mencionas, son de interés para que ellos tengan el control de las rutas de tráfico de drogas o de armas e incluso de personas, pues para hacerse estas rutas ellos recurren a homicidios de familiares hasta que los dueños de las tierras están forzados a abandonar sus propiedades e irse generalmente a otros, se van por lo principal a la cabecera de los municipios, pero si no reciben apoyo ahí se van a otras ciudades que tengan un buen desarrollo económico o se van a Estados Unidos, que es lo que hemos visto también. Entonces, estamos viendo pues una huida de capital, de personas, de empresarios que son capaces de generar desarrollo económico en sus localidades. Ya vimos el ejemplo de Michoacán con los aguacateros. Hay familias de agricultores que tienen que dejar sus propiedades porque son amenazados por el crimen organizado. Pero también aumenta la percepción de inseguridad en estas regiones, lo que afecta el ambiente de negocios. Hay menos empresas que quieren ingresar en estas regiones donde saben que hay una percepción de inseguridad alta y donde consideran que no podrán ubicarse o llevar a cabo sus actividades económicas porque en cualquier momento van a perder personal, van a perder equipo por ataques del crimen organizado contra transportistas o van a perder sencillamente el acceso a lugares que sean de interés de ellos, ¿no? Porque están siendo captados por el crimen organizado. Claro, Yasmín. Además, me gustaría también ponerte el tema, el aspecto también social, emocional, me imagino, deja una huella que difícilmente se puede quitar. El hecho de dejar tus cosas e irte, por más rural o por más una casa muy humilde, pues es su patrimonio al final de cuentas, ¿no? También esa parte pues no se borra tan fácilmente, Yasmín. Claro, en este aspecto hay activistas que han mencionado que a lo que nos enfrentamos ya no son comunidades desplazadas, sino comunidades expulsadas. Esto es porque si fueran desplazadas tendrían el tiempo de agarrar sus pertenencias, agarrar algunas cosas de valor, hacer planes para el viaje, pero no, realmente los ataques se dan de un momento para otro y estas comunidades, estas familias, son obligadas a huir de sus propiedades inmediatamente sin nada. Realmente hemos visto este ejemplo en Zacatecas, en Jerez, cuando muchísimas familias tuvieron que salir y fue hasta que el ejército los acompañó para regresar que pudieron agarrar un poco de sus cosas y después volver a salir. Y simplemente el Estado ahorita no parece estar capacitado para ofrecer ayuda psicológica o incluso económica a las personas que han tenido que huir de esta forma, que han sido expulsadas. Sí, casi háganle como ustedes puedan. Ahora, pones sobre el Estado, desde Palacio se han enviado mensajes muy contundentes en el sentido de decir, pues esto es culpa del pasado y que pues que en México no sucede esto. ¿Eso qué te dice que desde Palacio se den estos mensajes? Y cuando digo contundentes es porque pues lo dice el jefe del Estado, el jefe del Ejecutivo. ¿Y qué lectura le das a eso? Pues es muy preocupante, incluso para la aprobación de nuevas leyes que podrían proteger a esta población vulnerable. Hay una ley, la Ley General para la Prevención y Atención de Personas Desplazadas, que fue aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre de 2020, me parece, y se congeló en la Cámara de Senadores, y la razón de por qué se congeló probablemente es porque no es una prioridad para el gobierno federal, y el gobierno federal lo dijo esta semana en la conferencia matutina.
simple y sencillamente ahorita está en otros temas, estamos con la revocación de mandato, con la reforma energética, y no hay prioridad para ello, y que el gobierno salga y diga que esto es un problema que ya no existe, a pesar de que hay una cantidad de desplazados que es históricamente alta, pues es preocupante. Ya ese tipo de leyes tiene ya barreras de presupuesto y barreras de organización estructural, como para que además le agreguemos que no es una prioridad para el gobierno federal. Lo político. Entonces le pone una barrera política que esas, pues hasta que haya voluntad, ¿no? Independientemente de los recursos. De lo que comentabas al principio, 2021 estamos viendo que es un año en el que se está cuadriplicando el número de desplazados. ¿Podría seguir esta tendencia 2022 a cómo va, teniendo en cuenta que no es prioridad, a cómo va, teniendo en cuenta que cada vez está más encarnizada la guerra entre bandas de criminales, inclusive hasta al interior de las propias bandas criminales? Este 2022, ¿qué se observa en el horizonte? Pues aún la verdad es un poquito temprano en el año como para dar una evaluación de cómo es que va a terminar, pero lo que sí podemos decir es que las estrategias de seguridad que están siendo implementadas en estos estados dependen de muchísima capacidad del Estado. Ahorita hay elementos de la Guardia Nacional desplegados y en el momento en el que se retiren no sabemos cuál va a ser el resultado, si va a aumentar la violencia, qué es lo que podría parecer, o si la disminución en las tasas de homicidios dolosos que el gobierno federal ha presumido en esos estados se va a mantener. Ahora también, a pesar de que esté esa disminución de violencia homicida en Michoacán o en Zacatecas, hay un cambio en la naturaleza de esta violencia, ¿no? Estamos viendo eventos de multihomicidios, de masacres, que llaman mucho más la atención que ataques a una o dos personas que estén vinculadas al crimen organizado, ¿no? También son esas multimasacres lo que causan los movimientos de muchísimas personas, porque cambian de manera radical la percepción de inseguridad. Entonces, ¿qué podemos decir? La estrategia se está todavía modificando. Hace 2 semanas apenas el presidente señaló que van a cambiar la estrategia implementada en Zacatecas, que va a incluir más inteligencia para desarticular bandas. Entonces, falta ver si ello va a brindar una disminución real en la tasa de violencia homicida y también en esta naturaleza que te cuento de masacres, o si va a continuar, sí. Pero justo por el reciente cambio y porque es un poco temprano en el año, yo todavía no me adelantaría a decir si se va a mantener o no, al menos en esa región. Sí. Ya. Pues Yasmín Vega, consultora especializada en seguridad pública, muchísimas gracias por habernos dado esta charla, por cierto, de Integralia, consultora especializada en seguridad pública de Integralia, como siempre, gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel, hasta luego.